Bienvenidos y bienvenidas al espacio Hablar de la Bolivia Posible tendiendo puentes de encuentro, un proyecto de la agencia de noticias Fides para dialogar sobre diversos temas relevantes para el país. Hoy presentamos Bajo las sombras de los discursos de odio en redes sociales. Para el análisis nos acompaña el responsable del proyecto de comunicación democrática de la Fundación UNIR, Eric Torrico, el coordinador de la iniciativa de verificación de desinformación Chequea Bolivia, Juan Carlos Uribe, y el activista de la organización Más y Mejor Internet para Bolivia, Mario Durán. Y hay que explicar en familia, ¿no? El individuo primero tiene que aprender porque ayer fue la profesora, mañana puede ser otra persona que sea víctima de estos discursos de odio y no va a saber qué hacer, ¿no? Y en muchos países estos ataques provocan suicidios o respuestas violentas, ¿no? Los asesinatos que suceden en Estados Unidos por personas que se han declarado víctimas de este discurso de odio. De esa manera, Mario Durán habla de algunas consecuencias negativas que traen consigo los discursos de odio que circulan en las redes sociales. Pero, ¿qué son los discursos de odio? La Organización de las Naciones Unidas dice que el discurso de odio puede ser entendido como cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento que ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio contra una persona o grupo social que actúe o piense diferente sobre un tema. Entonces, ¿qué tan conscientes somos de la proliferación de discursos y mensajes de odio en las redes sociales? ¿Y cómo nutre la polarización política este fenómeno? Uribe explica que una de las raíces de estos discursos y mensajes de odio es la desinformación que se amplifica a través de las redes sociales, generando sesgos, prejuicios y estigmas contra personas o grupos que piensan diferente y a quienes se identifica como rivales a confrontar. Para nosotros la desinformación es una de las raíces para que la gente empiece a lanzar mensajes de odio, porque no están bien informados. Entonces eso provoca estigmas, prejuicios en la opinión pública, ¿no? Y esos estigmas y esos prejuicios empiezan a convertirse en promotores de estos discursos, ¿no? Y como decías tú en el informe que han hecho, lo más grave de lo que llamamos discurso de odio en las redes sociales es llamar a la violencia. Ese es el punto más grave y eso es lo que se quiere cuidar. A esto Durán añade que la población boliviana, así como la de muchos países, es muy proclive a los discursos polarizantes, ya que a partir de estos se refuerzan sus creencias. Explicó que las redes sociales generan burbujas a las que son incorporados los internautas. Y lo que hace el algoritmo, porque está buscando tu atención, es si le has dado un like, si has pasado mucho tiempo en un video, si has compartido la foto, todas cuestiones, si has opinado, entonces ya asume que te gusta ese contenido. Entonces lo que te va a hacer es que te va a someter a una burbuja, donde tú vas a creer que todo el mundo opina como tú. Esto puede ser fútbol, puede ser opinión política, entonces te vas a rodear de personas que refuerzan tus creencias, refuerzan tus opiniones políticas y vas naturalizando pues ese tipo de discurso de odio, todas cuestiones. Ante este fenómeno sería lógico pensar que es necesario regular estos contenidos en las redes sociales. Sin embargo, desde la perspectiva de los panelistas, este es un tema muy complejo, ya que intrínsecamente se habla de la libertad de expresión. Un país como Bolivia o un país como Argentina, no sé, incluso algún otro país de Europa no pueden normar. Es bien difícil, primero eso. Dos, hay una línea muy delgada entre la libertad de expresión y el discurso de odio, incluso la desinformación. No hay quien pueda poner una división y creo que es bien difícil. Por su parte, Eric Torrico dijo que debe generarse una especie de mecanismo de autorregulación entre los internautas, ya que con base a los estándares internacionales, la libertad de expresión tiene límites y no puede considerarse irrestricta. En realidad ninguna libertad es absoluta, ¿no? Siempre hay una barrera
cuando empiezas a afectar otras libertades, otros derechos. Y en los estándares internacionales, por lo menos en América, lo que tenemos es el concepto de la responsabilidad ulterior, ¿no? Que también se puede aplicar a este mundo digital. O sea, tú puedes decir lo que quieras decir, pero si has cruzado un determinado límite, tendrás que atenerte a las consecuencias legales. ¿Cuáles son esos límites? Tienen que ver con el daño que estás causando a alguien o a un colectivo, ¿no? Según Durán, se debe trabajar con los internautas para orientarlos sobre cómo romper la burbuja a la que son sometidos en las redes sociales, algo que les permitirá acceder a diversos contenidos y a través de ello generar una opinión con información más completa. Ya como tarea hay que primero persistir en la lucha contra el discurso del odio, ¿no? Hay que hacerlo desde donde uno esté. Hay que visibilizar estos discursos de odio, todos los mecanismos de prevención, que es un fenómeno bastante estudiado en países del exterior, pero en Bolivia no encuentras muchas lecturas ni análisis sobre este tema. Y hay que seguir analizando y hay que seguir mostrándolo como es, ¿no? Hay que calificar esto un discurso de odio y decir, esta persona, independientemente si es político o no, si es un ciudadano, no debería hacerlo, ¿no? Eric Torrico otorga una cuota de responsabilidad a los medios de comunicación que muchas veces sucumben a la tentación de difundir mensajes de odio o desinformación, contenidos que posiblemente pueden incrementar la tensión o la hostilidad en ciertos escenarios conflictivos. Pero también habría que trabajar en materia de derechos humanos y de ética de la información y la comunicación. Y sobre todo, por ejemplo, eso podrían hacerlo muy bien quienes ejercen profesionalmente la tarea de informar, porque a veces también entran en esa misma lógica. Los medios, los periodistas, ¿no? Que les llega a su teléfono algo y lo ven tan importante que inmediatamente lo convierten en noticia, y entonces ya como que se legitima lo que puede ser un mensaje de odio. Finalmente, ¿cuáles serían algunas propuestas para orientar a los internautas y hacerlos más conscientes del impacto negativo que tienen los discursos o mensajes de odio? Según Uribe, la clave está en la capacitación a través de lo que Chequea Bolivia denomina alfabetización mediática hacia la población y a los responsables de los medios de comunicación. La alfabetización mediática está tratando de enseñar un poco lo que son las narrativas y las contranarrativas, teniendo como puntal el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ahorita sí, en nuestro país existe bastante discurso de odio, con que solo un medio de comunicación ponga un mensaje que no necesariamente tenga discurso de odio, los comentarios que se hacen empiezan a generarse como una bola de nieve en forma de discurso de odio. Eric Torrico coincide con Uribe y afirma que la clave para frenar poco a poco este fenómeno es la educación y dotar de una capacidad crítica al internauta para que reflexione y evite generar y compartir este tipo de contenidos que socavan el respeto y la tolerancia hacia el otro. Un eje de lo que se puede hacer, pensando en las salidas a la trampa, tiene que ver con esta formación de la gente, ¿no? Formación en tanto emisores de mensajes, pero también en tanto receptores de mensajes y a veces reproductores de mensajes. Porque es bastante común que cuando alguien recibe algo que puede ser escandaloso, impactante, no se pregunta si es verdadero, si es correcto o lo que sea, y tiene la tentación a la que cede muy fácilmente de compartirlo, ¿no? De reproducirlo, o de agregarle incluso alguna cosa más. Y se va inflando esto. Finalmente, Mario Durán dijo que es también necesario dejar de asociar los discursos o mensajes de odio al tema político y ver que también muchos internautas son víctimas de este fenómeno por otros temas, situaciones que incluso llegan al linchamiento mediático. Ya como tarea hay que primero persistir en la lucha contra el discurso del odio, ¿no? Hay que hacerlo desde donde uno esté. Hay que visibilizar estos discursos de odio, todos los mecanismos de prevención, que
Es un fenómeno bastante estudiado en países del exterior, pero en Bolivia no encuentras muchas lecturas ni análisis sobre este tema. Y hay que seguir analizando y hay que seguir mostrándolo como es, ¿no? Hay que calificar esto un discurso de odio y decir, esta persona, independientemente si es político o no, si es ciudadano, no debería hacerlo, ¿no?